Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. Ayer ha estado un poco pesadito, pero vuelvo a recalcarles, ya ha cobrado importancia esto de la biología molecular y de los genes y de la biología del tumor, porque siempre hubo la aplicación práctica desde hace muchos años, primero con la bioinmunohistoquímica y luego con la biología molecular, pero ahora es que tenemos la tecnología aterrizada en Bolivia. Y esto es a raíz de que nos ha heredado el COVID esto, ¿no? Porque toda la tecnología para detectar al virus se puede aplicar para detectar genes, para detectar sobreexpresiones, para detectar, para investigación en relación a la biología del tumor. Entonces, habíamos quedado al final en que cuando hablamos de que tenemos una neoplasia maligna, bueno, todos los días desarrollamos nosotros neoplasias, bueno, células neoplásicas que pueden tener la capacidad de invasión y metástasis, solo que tenemos eh, controles, por ejemplo, con el P53, que lo puedes sacar del ciclo celular para reparar el DNA, y si no puede sacarlo del ciclo celular, entonces puede mandar a apoptosis. Pero habíamos dicho que ese no es el único control. Desde ya las primeras clases de inmunología hemos visto que el papel es preponderante en el desarrollo de neoplasias malignas, de cánceres, el hecho de que tengas una inmunosupresión, porque otro control que hace que no tengamos cáncer cada día, digamos, porque nos exponemos a virus, a bacterias, a inflamaciones, a la luz ultravioleta, a radicales libres, que hacen constantemente que tengamos susceptibilidad a mutación de nuestros protooncogenes a oncogenes. Entonces, no basta con los mecanismos propios de moleculares de la propia célula para que no desarrollemos cáncer, sino que también existen la respuesta inmunitaria. Se ve esto, por ejemplo, en el sarcoma de Kaposi. Cuando nosotros tenemos una baja inmunidad, entonces se nota la susceptibilidad a neoplasias, ejemplo, sarcoma de Kaposi y algunos linfomas. Ahora, dentro de la respuesta del, del organismo, o sea, del huésped ante los tumores, tenemos varias situaciones. Reacción tisular local y una reacción sistémica. La local al tumor puede, obviamente, desencadenar una respuesta inflamatoria y sabemos que la inflamación automáticamente llama al proceso de reparación, porque sabemos que es esencialmente protectora, pero es potencialmente lesiva. Y en la reparación, un tejido se puede reparar o por que se divide otra vez la célula, o cuando no se puede rellenar con las mismas células por cicatrización, lo que se llama regeneración y cicatrización. En general, como a veces es muy rápida la proliferación de una neoplasia, el tejido alrededor lo que hace es una cicatrización, vamos a decir, anómala, es una cicatrización tipo cuando han hablado del queloide, ¿no? A esa cicatrización alrededor del tumor o dentro del tumor se llama desmoplasia. La desmoplasia tiene un contexto totalmente maligno, es decir, que cuando hablamos en un reporte anatomopatológico de desmoplasia, y fíjense que es otra palabra que termina en plasia, ¿no ve? Estamos denotando la reacción de un tumor maligno. Entonces, podría ser, por ejemplo, que ustedes sean gastroenterólogos en el futuro y manden una biopsia de un tumor, de una neoplasia que parece maligna, pero debido a las características, digamos, de la neoplasia, no pueden franquear
una zona de estenosis con el endoscopio. O sea, está difícil tomar la biopsia y apenas han logrado tomar un pellizquito. Y yo les reporto como patólogo que no hay células neoplásicas. Sin embargo, veo la reacción desmoplásica. Eso nos infiere que por ahí si no has, lamentablemente no has llegado a tomar la biopsia del tumor, de la neoplasia maligna, pero sí de la desmoplasia. Entonces es de la reacción cicatricial, así vamos a decir, hacia el tumor. Dentro de la reacción sistémica, obviamente tenemos a la respuesta inmunitaria, que es importantísima, ¿no ven? Ella puede activar la apoptosis por vía extrínseca, ya sabemos, ¿no? El CD8 con el FAS-FAS-L, acuérdense el capítulo 2, puede apretar la vía extrínseca. Y también tenemos que mencionar otra vez la angiogenia, es decir, la formación de esos nuevos vasos. Y como les decía ayer, parece que hasta tendría cerebro, tenía pienso el tumor, porque de nada sirve que estas células estén supermutadas y super descontroladas en la proliferación celular si no van a, si en un punto van a dividirse tanto que no van a poder sustentar a esas células. Porque generalmente lo que come una célula maligna es azúcar, ¿no? Entonces, y oxígeno. Es tan poco diferenciada, tan poco parecida al tejido de origen, que no, generalmente no tiene cosas especiales. Y eso hace que cuando no tenga cosas especiales sea menos diferenciada, menos parecida al tejido de origen, entonces pueda metastatizar. Genera, como ya hemos visto ayer, factores de crecimiento que incluso puede estimular a ella misma de una manera autócrina y también genera factores angiogénicos. Entonces, porque necesita mayor número de vasos para poder crecer, para poder dividirse. Y habíamos mencionado ayer que dentro de estas respuestas sistémicas al tumor, que es la angiogenia, a veces el tumor no se puede atacar directamente, ni con quimioterapia normal, que es la que mata cualquier célula en proliferación, o una terapia blancomolecular, no tenemos un blanco al que va a disparar. Entonces, una de las opciones en realidad es, si no puedes atacar directamente al tumor, puedes atacar a su sustento, y eso es con los antiangiogénicos. Por ejemplo, un antiangiogénico blanco molecular que destruya los vasos es el bevacizumab, ¿no ve? Todos los MAB no son en realidad. Ahora, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, si le has hecho una cirugía y has extirpado el tumor y luego quieres rematarle con quimioterapia antiangiogénica, no jala, ¿no ve? Porque acuérdense que la inflamación produce factores, se llama la reparación y la reparación a la angiogenia. Entonces, si tú le has hecho una cirugía y le das antiangiogénicos, no va a cicatrizar nunca esas heridas, no va a repararse. Entonces hay que tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Probablemente la quimioterapia va a tener que ser pospuesta hasta unos 3 meses o depende de la cirugía. O a veces vamos a tomar la decisión de primero, antes de que meterse a hacer una cirugía, tal vez vamos a hacer una terapia adyuvante o neoadyuvante en cualquier caso para, para poder destruir los vasos. Aquí tenemos una inmunohistoquímica donde marcan los vasos. En el examen estamos preguntando los más frecuentes marcadores por inmunohistoquímica, C31, C34, ¿no ve? Que marca, todo lo azul es negativo y lo que es cafecito es positivo. Entonces en el examen, que ya están hechas las preguntas de neoplasia, estoy revisando nomás ya las preguntas de inmunitario, eh, esto nos da muchos datos. Por ejemplo, a favor de benigno y maligno también, ¿no ve? Cuanto más maligno, seguramente va a haber más angiogenia, o sea, vas a ver más C31, C34 positivo. Pero no puedes agarrar y decir, ya tiene 80% de vasos de nueva formación y decir que es maligno, porque si eso es una inflamación o es una reparación, al tiro te vas a dar cuenta de que no es por algo, por una neoplasia. Pero si le sumas a que tiene P53 del 90%, un Ki67 que es de división celular altísimo, entonces
sí o sea, sí inclina toda la balanza hacia Malí. Ahora, en el examen, y así se los estoy preguntando y se los estoy diciendo hoy día, estoy queriéndolos fumar para llevarlos por el camino de que digan, ah, es cáncer, pero en realidad es una regeneración o una reparación. Y también en la otra pregunta, no me acuerdo si cae en el final o en el tercer parcial, pero una u otra. Una es para que de plano sepas que si todos están coherentes con C34, P53, K17, entonces sí es cáncer, o sea, es neoplasia maligna. Hay una de esas que es contraria, ¿no? O sea, no está en el mismo examen. No me acuerdo si viene primero la de una lesión reactiva y luego una lesión neoplásica. ¿Qué importancia tiene la angiogénesis y cómo las células neoplásicas la estimulan? Entonces, acabamos de decir mucho acerca de la importancia, ¿no? De la angiogénesis y de cómo además estimula. El propio tumor por la inflamación, porque hay inflamación alrededor del tumor, eh, aprovecha los factores de crecimiento y demás de esta angiogénesis. Pero también hay genotipos que hacen que se activen genes que hacen que haya factores de crecimiento para la angiogenia. Por eso vuelvo a decirles, parece que estuviera cerebro una neoplasia y las mutaciones no serían solo al azar y punto así, sino que son mutaciones que le dan ventaja a esa neoplasia, que le dan ventaja como que engaña al organismo para que hagan vasos sanguíneos, ¿no ve? Y esto lo hemos utilizado. Ya les he preguntado, ¿no ve? ¿Qué es el efecto eh, Warburg? Y esto con qué tiene que ver con el PET-CT. Les he dicho que lo revisen y que si hay dudas me lo pregunten, pero ahorita lo vamos a puntualizar. O sea, ese efecto es el efecto que hace que las células neoplásicas malignas coman hasta 100 a 200 veces más azúcar que lo normal. Y eso nosotros lo hemos utilizado por la parte de medicina nuclear, es decir, que hemos agarrado y hemos hecho una azúcar radioactiva. ¿Y por qué la azúcar radioactiva? Para que en el tomógrafo se detecte que esté comiendo dónde. Entonces, obviamente que esto es para no tanto diagnóstico, sino cuando tú diagnosticas el cáncer y quieres ver después, cuando lo has resecado, le has dado quimio o lo que sea, quieres ver si ha invadido o metastatizado a otros lados y los PET-CT se han vuelto tan buenos que detectan milímetros de metástasis, o sea, milímetros de células malignas, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la angiogenia. Antiguamente solo queríamos ver con Doppler, con un ecodoppler, pero no podíamos hacer ecodoppler, o sea, una ecografía Doppler desde la cabeza a los pies. Entonces, esta tomografía detecta cuántos vasos hay y en relación al flujo de los vasos con el azúcar radioactivo. Eso sería el efecto Warburg y la relación con el PET-CT y cómo nos ayuda un PET-CT. Actualmente existe el Centro de Medicina Nuclear en La Paz y en Santa Cruz. Por eso es que este concepto de PET-CT que era bueno, importante ya bueno, hace años era interesante porque no teníamos ni idea de qué era aquí en Bolivia y difícilmente ni siquiera la máquina, ni la persona que haga, ni la interpretación, peor todavía el azúcar radioactiva. Luego sí había cerca, porque a nuestros pacientes los mandamos a Chile o Argentina, entonces es un concepto importante. Ahora es un concepto indispensable, porque lo tenemos que aprender a usar, ya que tenemos el PET-CT en La Paz y tenemos el PET-CT en Santa Cruz. Ojalá y con la Ciudadela de la Salud tengamos también un PET-CT ahí. Entonces ya no es un concepto que sea interesante, es un concepto indispensable que será preguntado en el examen, ¿no? Entonces ya hemos hablado de esto, del aporte de nutrientes y del oxígeno al tumor. Entonces tenemos factores de crecimiento que hacen que haya angiogénesis, como por ejemplo estos dos, ¿no? El factor de crecimiento dependiente de plaquetas o el factor de crecimiento eh, beta.
A ver, esto creo que... ¿Qué pasó? Mm, A ver, algunas otras respuestas a tumores, respuesta del huésped a tumores, involucra también, además de la desmoplasia, de la angiogénesis, de la respuesta inmunitaria, activación de sustancias que se pueden detectar por inmunistoquímica. Eh, por ejemplo, activación de algunas asas, o sea, de algunas enzimas. Hemos visto ayer que una importante para que haya una metástasis, o sea, para que haya una invasión primero y que no sea un carcinoma en el sitio, in situ, es que destruyas a la colágena 4, porque sabemos que la colágena de tipo 4 es la que está formando la membrana basal. Entonces, tiene que haber esto. Y esto hemos dicho que se puede traducir o aterrizar en un contexto real cuando tomas una biopsia transrectal de próstata para saber si esa próstata tiene cáncer o no. Y estamos dudando los patólogos porque decimos, pucha, no parece, hay, parece que es benigno, parece que es maligno y demás. Podemos pedir colágena tipo 4 y listo. Si está el cafecito alrededor intacto, quiere decir que la membrana basal está intacta y si no está intacta es invasor y entonces ya sabemos que es maligno. Entonces lo que les había hablado, ¿no? Las colágenas intersticiales degradan colagenasa tipo 1 y tipo 3. Una de las importantes es la que hemos hablado de la 4, que tiene que ver con la membrana basal. Otras, como la estromielicina, que degradan también la tipo 4 y los proteoglucanos, ¿no? Entonces, esto ya es más de aplicación, ¿no? Y es más de uso del patólogo, pero ustedes tienen que saber que si en un reporte anatopatológico estoy pidiendo colagenasa, eh, colágena tipo 4, o estamos pidiendo gelatinasas y demás, tienen que ver para ver que estamos intentando decidir entre si ya hay invasión, y eso obviamente nos valida para decir que es maligno, ¿no? ¿Cómo metastatizan las células tumorales? Eh, a pesar de que puede haber una destrucción de la membrana basal y una tromboembolia, ¿no? Porque encima a esto se nos llueve sobre mojado. ¿Por qué? Porque no se olviden que un otro efecto del tumor en el huésped es angiogénesis. Entonces tenemos mayor número de vasos y mayor chance de que hayan tromboembolias o embolias neoplásicas, que es la manera de metastatizar, ¿no ve? Entonces, pero de todas formas, aunque tu sistema inmunitario haya no logrado contener un tumor, digamos, en mama, en próstata, etcétera, y aunque se haya roto la membrana basal y aunque se haya metido un vaso sanguíneo, no necesariamente que vaya el tromboémbolo al pulmón o a donde vaya, hace que esa célula pueda vivir ahí, esa célula neoplásica. Si tiene tantas mutaciones que hace que no necesite o que necesite nada más oxígeno y nutrientes, o sea, que tenga un inmunofenotipo muy maligno, es un factor que hace que se pueda pegar o metastatizar a varios órganos o tejidos. Pero de todas maneras sigue habiendo la inmunovigilancia, es decir, que nuestro cuerpo no va a aceptar esa célula así de por sí rápidamente, aunque esté en otro lado y tenga todo el inmunofenotipo que le llamamos el inmunofenotipo matador, ¿no ve? Porque todo el tiempo están circulando células inmunitarias que pueden destruir a estas células metastásicas. Es por eso que enfatizamos mucho en que el sistema inmunitario debe estar a todo lo que da para cuando estamos tratando a pacientes con cáncer. Y es por eso que el médico tiene un papel preponderante en esto.
Y hemos visto, ¿no? Con mis estudiantes de práctica, cuando les he hecho la práctica de, a ver, díganle a esta señora de 60 y tantos años que tiene cáncer y que probablemente tiene una esperanza de vida de 6 a un año, de 6 meses a un año. Entonces, si tú le dices, ¿sabe que tiene cáncer y se va a morir en 6 meses? ¿Qué creen que va a pasar con ese paciente? O sea, yo sé que la esperanza, el TNM, el tumor, nódulo metástasis, sacando cuentas, dice que probablemente se va a morir en 6 meses. Tú le dices a la paciente, eh, le tienes que dar la noticia que tiene un cáncer, eh, un cáncer grave y que se va a morir probablemente a los 6 meses. Ahorita no vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Porque no es clase práctica, ¿no? Pero la idea sería cómo le dices a esto a una paciente. Si dices simplemente, ¿sabe que señora se va a morir en 6 meses? ¿En cuántos meses crees que se va a morir esa señora? ¿Cómo es? ¿Qué creen? ¿En más de 6 meses o en menos de seis Dos. meses? ¿Perdón? Menos, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué es esta relación? 3 meses. Pero ¿y por qué? ¿Por qué será? Por el estrés principalmente. No solo el estrés, si está más que documentado por medicina basada en evidencias, hay estudios, hay toda una serie de pruebas que dicen que cuando eh, que tu sistema inmunitario puede bajar sus defensas cuando estás deprimido. Tiene mucho que ver con cómo se siente el paciente. Entonces, si de plano, cuando está viniendo a, a confiado ese paciente en que le vas a dar una esperanza, porque el médico generalmente casi casi nos ponen al lado de Dios, ¿no? Como si fuéramos semidioses y tenemos la posibilidad de salvar vidas y demás, pero nosotros sabemos que no es tan así. Entonces, le dices así, le haces perder las esperanzas, pues pucha, entonces ni va a llegar a los 6 meses. Pero probablemente si sabes decirle, solo decirle y ponerte empático con ese paciente, si tienes una manera de decirle, probablemente ese paciente llegue a vivir los 6 meses y tal vez venga, pueda vivir, tener una calidad de vida aceptable y que la pase bien con sus familiares, o incluso el hecho de decirle, la forma de decirle que tiene este cáncer, podría solo elevar tanto su sistema inmune, aunque no lo crean, que no solo viva 6 meses, capaz lo extiendes a un año, ¿no? Yo sé que para muchos esto, digamos ahorita, no, y si me va a venir un 6 meses, ¿qué importa si me muero en un año? Pero la idea es cómo, con qué calidad de vida. Esto parece ciencia ficción, pero es algo que sabemos desde hace muchos años. ¿Qué creen que es el efecto placebo? ¿Qué será el efecto placebo? ¿Alguien sabe? ¿Qué será el efecto placebo? ¿Qué es un placebo? ¿Cómo es? ¿Qué es el placebo? Es, por ejemplo, cuando le das a un paciente una pastita de azúcar y le dices que tome, eso le va a hacer bien. Una aspirina, toma. ¿Y Pero funciona es o no azúcar. funciona? ¿Cómo es? Tiene un porcentaje bajo, ¿no? De éxito, pero sí, funciona. A ver, otra anécdota. Ya van a decir que este doctor cuenta su vida nomás aquí. Pero yo cuando fui a México, me fui casi un año antes, unos 8 meses antes del examen, y como no me gustaba estar en mi casa estudiando todo el día, no podía estar todo el tiempo ahí, necesitaba estar con pacientes, pues me conseguí un trabajito, digamos, de médico general y aunque no crean, he aprobado ese examen, no por haber estudiado un chingo de libros y un chingo de exámenes en mi casa, sino por haber estado tratando a pacientes, porque era lo que día a día se veía, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Que en el examen eso es lo que me han preguntado y eso es lo que he respondido. Realmente, si volvería a prepararme para ese examen, ni idea de agarrar libros primero, sino que iría a entrenarme clínicamente y clínicamente, el entrenamiento con el paciente revisaría lo que necesito en los libros, ¿no? Entonces, es algo que critico a nuestra universidad desde hace muchos años. Se supone que varias autoridades han pasado por nuestra casa madre y siempre hay las promesas de rectificar estas cosas, ¿no? Entonces,
Algo interesante, digamos, que he visto en la UNAM es que, por ejemplo, las clases de anatomía no son entre cuatro paredes y con un muerto, digamos, ¿no? O sea, en un anfiteatro. Sí tienen su anfiteatro y todo y hacen sus prácticas, pero desde el primer día ya estás destinado a un hospital y el hospital te destina a traumatología o a imagenología. Y desde el primer día te están diciendo, hay un paciente que se ha fracturado, a ver, doctor, vea estas radiografías. Y ya te dicen doctor desde el primer día, aunque no sepas nada. Entonces, te crean la necesidad de que tú vayas a revisar al libro, no al revés, de que te comas un libro para ver después en qué vas a utilizar algún día en un paciente. Entonces, eso no hace que sea significativa la cosa. Entonces, tenía una paciente, una señora así de edad, que si tú ya, si ese paciente confía en ti, ya está el 90% hecho de tu tratamiento. De hecho, esa paciente venía diario, creo, y me decía que no le bajaba la presión, que no le bajaba la presión. Le tomaba la presión y pucha, sí estaba así, elevadísima. Y realmente cuando sales de la facultad, como que piensas que manejar la presión o manejar la diabetes y demás es de algún otro doctor especialista que tú nada que ver, tú solo sirves como médico general para decir tiene hipertensión y listo, y no es así. En la vida real, cuando estás se necesita a los médicos generales para esto y tienen que tener esas competencias, no solo de tomar la presión. Entonces no sabía qué hacer porque no tenía idea, digamos, me daba miedo meterme con sus medicamentos que le había dado ya el médico internista, digamos, para su diabetes, para su hipertensión, y a veces tomaba la decisión de subirle la dosis y cosas así, y funcionaba más o menos, pero un día agarré y le dije, ¿sabe qué, señora? Tengo la solución a su problema. Esta es una pastilla que es la neta del planeta, confía en mí, sí, totalmente, no sé qué, va a tomar su misma medicación, pero alter, al terminar el día va a tomar esta pastilla. Y la pastilla que le di es una pastilla de azúcar. ¿Qué creen que ha pasado con esa paciente? Con su hipertensión. ¿Cómo es? ¿Qué idea tiene? Ha disminuido, doctor. Y ya no venía con hipertensión, porque gran parte, yo diría, de la temática de la salud de enfermedad tiene que ver con eso, con la psique del paciente. Y lamentablemente, a ver, yo les pregunto, ¿en la universidad hay una materia que te diga cómo decir que tiene cáncer a un paciente? ¿Hay alguna materia? ¿Cómo es? ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Hay o no? No, doctor. No, no ve. Entonces hay una materia que te diga valores y actitudes que, porque sabemos que si no tienes valores y actitudes no sirves para la chingada, aunque seas buenísimo para el saber conocer y el saber hacer. Entonces no hay. Entonces, pero seguimos diciendo que no hay y que debería haber y que es bonito y que es lindo y solo son promesas, porque debería haber una materia, o no sé si una materia o una, o cada, no sé, medicina social, preventiva, epidemiología, como se llame, también meterle el concepto de comunicación, digamos, ¿no? O sea, si no va a ser solo una materia total como tal, o una materia así como tal de razonamiento clínico y demás, debe de haber estas cosas, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver en cómo tiene la respuesta del huésped ante el tumor, el estado anímico que repercute sobre el sistema inmunitario y la vigilancia inmunológica, ¿no? Entonces, aquí vemos que depende de la inmunidad natural y adquirida, obviamente. Esto lo hemos visto más ampliamente en el anterior capítulo. Depende del HLA, ya sabemos que es lo mismo que decir el complejo de discapacidad mayor y además sabemos que esto es el pasaporte del paciente, ¿no? O sea, bueno, de las células. Y cuando hay mutación cambia el pasaporte, entonces lo nota como extraño, ¿no? Obviamente que la respuesta inmunitaria a través de la respuesta inflamatoria es la que te ayuda a contrarrestar al tumor. Tenemos un papel protagónico de la inmunidad natural con la participación de las células NK, de las natural killers. Tenemos también la participación de los macrófagos, que por cierto, los macrófagos en sí son una célula inespecífica, es una célula de la inmunidad innata,
pero también participa en la inmunidad adaptativa porque presenta los antígenos. Eso ya hemos dicho y es pregunta de examen, ¿no? Hemos visto ya eso en el sistema inmunitario. El CD8, importantísimo, el citotóxico. ¿Por qué se llama citotóxico? Porque es el que puede apretar la muerte, el botón de muerte celular programada de la vía extrínseca. Y también, obviamente, el complemento que en sí es una parte de la respuesta inmunitaria natural, perdón, de la respuesta innata, pero que también puede participar o coadyuvar en la respuesta adaptativa. A ver, tenemos anticuerpos serológicos, tenemos anticuerpos para inmunistoquímica. Esto ya va a ser rápido porque ya en una ocasión hemos visto marcadores tumorales eh, por o sea, por anticuerpos serológicos versus por inmunistoquímica. ¿Cuáles son categóricos? Los serológicos, o digo, los por inmunistoquímica. El ejemplo claro, conciso y preciso que hemos visto, acuérdense que es el PSA, el antígeno específico prostático. Si tú tienes una metástasis de un tumor que es extraterrestre, o sea, es anaplásico, ves, me lo mandas a mí, yo veo y es súper extraterrestre, no sé, tanta mutación hay, y tenemos que determinar, ya sabemos, el estirpe y el origen. Bueno, pues si me sale, por ejemplo, ese tumor extraterrestre, vimentina negativo, citoceratina positivo y PSA positivo, entonces una metástasis de cáncer de próstata. Y es categórico, porque esa inmunistoquímica es categórico, te dice o blanco o negro. Pero si simplemente le hacemos el anticuerpo para detectar el antígeno, que en este caso es la secreción prostática, serológicamente, o sea, por patología clínica, que ojo con esto, la diferencia entre patología clínica y patología quirúrgica es grande. Yo no entendía esto. Cuando he ido a México y me he inscrito por internet, no estaba entendiendo qué chingados era patología clínica y si yo tenía que inscribirle a patología quirúrgica. En realidad lo que conocemos nosotros en nuestra facultad es la patología quirúrgica. O sea, prácticamente lo que nosotros llamamos anatomía patológica o patología general es la patología quirúrgica. Porque tiene que ver con el transoperatorio, porque tiene que ver con las biopsias. Pero nunca en la vida en nuestra facultad de medicina nos dicen que existe siquiera la materia de patología clínica o que existe siquiera la especialidad de patología clínica. Y la patología clínica en sí se dedica a qué específicamente? A interpretar los valores del laboratorio. En Bolivia, yo, son biscuates todos los del laboratorio clínico del gastro y demás, pero en realidad, pucha, si nosotros hacemos una síntesis de a qué se dedica un bioquímico, es a tomar sangre y meterla a una máquina para que por anticuerpos te digan si está elevado o no. O sea, un bioquímico te podría interpretar qué tipo de anemia tiene por un hemograma. O sea, le das un bioquímico saca, ¿no? Los valores. Y por los valores te puede decir si es una anemia ferropénica, una anemia autoinmunitaria, una anemia por hemorragia, una anemia de tipo nutricional. ¿Será que te lo puede interpretar? Sí o no. ¿Cómo es la cosa? No, no está para eso las competencias de un bioquímico. Pero ¿quién sí te lo puede interpretar? Un patólogo clínico. No existen patólogos clínicos, a excepción que yo conozca, bueno, dos y que no están ejerciendo como patólogos clínicos en Cochabamba. Entonces, esto se los han comido, se los ha empujado la parte de los bioquímicos, porque ¿quién puede poner una farmacia? Solo un bioquímico, y en realidad el que tiene la mayor competencia para poner una farmacia es un médico, y peor todavía si es un patólogo clínico. Entonces, uno de los grandes impedimentos para que tengamos la materia de patología clínica y ahí se pueda hablar de marcadores serológicos tumorales y todo de la interpretación, porque nuestra universidad espera que nosotros hagamos esta interpretación porque hemos aprendido fisiopato, porque hemos aprendido fisiología, hemos aprendido histología, o sea, como que inferimos esto, pero hay el libro, hay la materia, hay la especialidad con subespecialidad que se llama patología clínica, que hace que entrenemos en la interpretación de estos estudios, ¿no? Eh, y no sea solo al azar o como por tus conocimientos básicos y por razonamiento que llegues a estas conclusiones, ¿no?
A ver, ¿en qué materia les enseñan, por ejemplo, a interpretar una gasometría? Nosotros todos los días hacemos gasometría en el gastro y por muchos años, o sea, ha sido el único hospital que tenía gasometría. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, una gasometría? ¿Por qué pediríamos a un paciente una gasometría? ¿Qué esperamos, digamos, con una gasometría? Y esto ya lo han debido ver incluso en bioquímica, porque en bioquímica ustedes saben que el dióxido de carbono se puede mezclar con el agua y eso da ácido y todo eso, ¿no? Y eso tiene que ver con el riñón, tiene que ver con los pulmones. Entonces, podemos ver y necesitamos ver si tenemos una acidosis, si tenemos una alcalosis, si eso es respiratorio, si eso es metabólico, para ver qué acciones tenemos. Pero en ninguna materia te enseñan esto, a interpretar. En la materia que deberían enseñarte se llama patología clínica. Ya les estoy hablando de esto porque los conceptos que vamos a ver en el último capítulo, que son muy concretos en relación a las enfermedades infecciosas, porque no vamos a ver las enfermedades infecciosas desde el punto de vista de bacterio o de parásito, porque eso ustedes ya han visto el año pasado. Vamos a ver a las enfermedades infecciosas desde el punto de vista solo de la patología quirúrgica, o sea, de la anatomía patológica. Pero queda el hueco, ¿no ve? Desde verlo desde la perspectiva de la patología clínica. Ahora, ¿cuál es la única universidad de Cochabamba que no tiene la materia de patología clínica? ¿Cómo es? ¿Cuál es la única universidad de medicina en Cochabamba que no tiene la materia de patología clínica? ¿Cuál creen? ¿A San Simón? La San Simón. ¿Les parece Ah, aceptable perdón, eso? Perdón, perdón. no, nada. A ver, la UPAL tiene, la Unifrance tiene, la Univalle tiene, la UNITED tiene y va a tener, porque no sé si saben, ¿no? Pero me han invitado a la inauguración. Estaba, pucha, que tenía que ir, pero no he podido porque tenía otra reunión en la gobernación hace unas 2 semanas. Saben que va a haber una facultad de medicina que realmente va a competir con la San Simón. De hecho, ya la que compite fregadamente es ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama A ver, alguien había escrito algo. Univaya. La Univalle, ¿no ve? Pero sí, Gilmar Católica. La Católica ha presentado su carrera hace 2 semanas, pucha que quería ir realmente para ver cómo es. Y lo primero que preguntaba es si va a haber inmunología, si va a haber la materia de comunicación, si va a haber la materia de patología clínica. Ahora, en las otras universidades no es porque les interese gran cosa, yo creo que haya estas materias, sino porque obviamente el 99% bueno, el 90% de los estudiantes son extranjeros y necesitan convalidar sus materias en otro lado, ¿no? En Brasil. Entonces, por eso, ¿no? A ver, entonces, aquí ya nos hemos detenido mucho y la anterior vez también les he explicado de qué tiene que ver una con la otra, ¿no? Entonces, esto es patología quirúrgica y esto es patología clínica. Si vemos así laboratorial es clínica y si vemos así tejido es, ¿cómo se llama? Patología quirúrgica. ¿Quién da un diagnóstico categórico? Patología quirúrgica. ¿Quién da un diagnóstico sugestivo o te coadyuva en el diagnóstico? Patología clínica. O también te sirve para el seguimiento. Por si le quitas un cáncer de próstata a un paciente, o sea, le quitas toda la próstata, digamos, no el cáncer, y después te sale con que a los meses con que el PSA sigue elevado, nuestra interpretación va a ser que seguramente hay una metástasis por ahí. Entonces, lo usual es que tendríamos que ver que el PSA vaya bajando en vez de que vaya subiendo, ¿no ve? Entonces, eso es importante entender. Ya hemos hablado del concepto de valor predictivo, pronóstico y el tratamiento, o sea que en esto no me voy a detener, ¿ya? ¿Qué son los marcadores tumorales? Entonces, son sustancias secretadas por las neoplasias, se pueden clasificar como glucoproteínas, proteínas séricas, enzimas, hormonas, o sea, son cosas que secretan los tumores y que nos ayudan a nosotros por patología clínica y también por inmunohistoquímica, o sea, por patología quirúrgica,
en patología quirúrgica a determinar diagnósticos categóricos y en patología clínica a el seguimiento o como ayuda para llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, ejemplos de glucoproteínas tenemos el antígeno carcino embrionario, como de proteínas séricas tenemos la alfa-fetoproteína, como enzimas tenemos la lactato deshidrogenasa o el PSA que hemos mencionado, hormonas la insulina, la calcitonina, las aminas biógenas, tenemos el ácido vanilil maldeico, que es un derivado de las catecolaminas, ¿no ve? ¿A qué nos referimos con marcadores tumorales serológicos? Ya hemos entendido qué es esto, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con marcadores tumorales tisulares? Entonces, esto es inmunohistoquímica, es patología quirúrgica y es patología clínica. Aquí tenemos, ¿no? Entre algunas y qué cánceres. Entonces tenemos, ay, perdón, la alfa-fetoproteína que tiene que ver con el cáncer de hígado, la gonatrofina con células neoplásicas germinales, el antígeno carcinoma embrionario con el adenocarcinoma de colon, pero en general el antígeno carcinoma embrionario tiene que ver con todos los cánceres del tracto digestivo, ¿ya? La calcitonina en carcinoma medular de tiroides y la PSA, obviamente, en lo que hemos visto en el cáncer de próstata. Ahora, cuidado que ustedes piensen, vayan y saquen un examen de sangre y digan, tengo antígeno carcinoma elevado alto, entonces esto es igual a cáncer de colon. Pucha, que no es así. Ojalá fuera, porque así sería más sencilla la vida y el razonamiento clínico más sencillo y hasta una computadora te podría decir si tienes cáncer o no. Pero estas sustancias pueden estar elevadas y no tener cáncer y ser por otras razones. Entonces, pero si tú tienes dolor abdominal, eh, tienes sangre oculta en heces, tienes pérdidas de peso y encima te sale el antígeno carcinoma embrionario, agua pasa por mi casa. Entonces tienes que sospechar necesariamente en un cáncer de colon, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo la menor pinche idea? Ya tomo la biopsia y es así anaplásico, es tumor extraterrestre y de pronto yo digo, pucha, no sé si será de intestino, pero le hago una citoceratina y me sale positivo, le hago un antígeno carcinoma embrionario y me sale positivo, pues eso ya no es que creo que es cáncer de colon, sino que fija que es cáncer de colon, ¿no? O lo propio con el PSA, y así hemos visto, ¿no? Entonces, a ver, otro efecto de los tumores es el efecto de masa. En las primeras clases habíamos dicho que las neoplasias benignas igual también te pueden matar, dependiendo de la localización. De hecho, desde el lunes ya vamos a empezar a dar los exámenes finales de práctica con mis estudiantes de práctica. Y una cosa que les voy a preguntar, obvio, es dentro de los 7 parámetros de la descripción macro de la competencia uno, ¿cuál es el parámetro principal? Y ya sabemos por qué es la localización. Entonces aquí, si tenemos incluso tumores benignos, pero en localizaciones como cerebro, pucha, eso puede producir la muerte, ¿no ve? Entonces, dependiendo de la localización, o sea, porque muchas veces salimos con el concepto de, ah, no, si es benigno, no va a ser, ay, es benigno, no pasa nada. Hay tumores, neoplasias benignas que igual te conllevan a un contexto clínico que el paciente puede correr peligro. Enumere algunos efectos adversos locales de los tumores, por ejemplo, efecto de masa, el que acabamos de ver, compresión de los tejidos con pérdida de la función y a la vez la compresión puede dar atrofia. Ya sabemos que una causa de atrofia es la compresión, ¿no? Y también dolor por compresión nerviosa. Entonces, generalmente el dolor en el cáncer no es tanto por el propio tumor, por la propia neoplasia, porque cuando invade y infiltra los nervios. Entonces, no, los nervios ya no te dan la respuesta de dolor. Entonces dirías, pucha, pero ¿por qué duele el cáncer? Y a veces hasta morfina hay que darle. Primero es por la respuesta inflamatoria que hace, ¿no? Y la inflamación tiene mediadores que desencadenan dolor, pero también es por esa compresión a los tejidos vecinos y la compresión nerviosa. Obviamente hay destrucción de tejido anormal, por ejemplo en el mieloma múltiple, que ya sabemos por qué se llama mieloma, bueno, ya hemos aclarado ayer lo del mieloma múltiple, y también puede haber efectos locales como perforación, digamos, en el tracto gastrointestinal. Puede también haber obstrucción, obviamente también en el tracto gastrointestinal,
Esos son algunos efectos adversos locales. Y puede haber hemorragia crónica, digamos, que te puede dar anemia. De hecho, algunas veces estamos así, ¿por qué será la anemia? Porque no sé qué esto. Y la primera manifestación de un cáncer es la anemia. Entonces, y lo que hemos mencionado siempre, ¿no? La inflamación o irritación, inflamación que puede producir dolor y también puede, por ejemplo, en el pulmón, esto puede producir esas toses que no son infecciosas, toses por irritación, son bronquiales. Y también puede producirse la necrosis por isquemia, por compresión, ¿ve? Alrededor, y eso también tiene que ver con la atrofia. A ver, este paciente, según su semiología, ¿qué tiene? Estos dos pacientes, ¿qué pueden decir? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Qué tiene? Como ya van a dar su examen, ¿no ve? Con tribunal y toda la cosa de semi, ¿cómo es? A ver, alguien debió decir algo. Desnutrición. ¿Cuál es el estado extremo, el último estado de desnutrición? ¿Cómo se llama eso? Emaciación grave, doctor. Ya, pero en una sola palabra, ¿cómo se llama? Empieza Marasmática, doctor. mm, con C. ¿Cómo es? Caquéxico. Caquex. Caquéxico. Aunque no crean, el factor de necrosis tumoral, por eso se llama factor de necrosis tumoral, ustedes lo conocen desde la inflamación, ¿no ve? Y el factor de necrosis tumoral, antiguamente llamado caquectina. ¿Por qué? Porque se lo ha estudiado en los cánceres y es el que te produce aumento del metabolismo, aumento del consumo. Hay varias razones por las que un paciente llega al estado extremo o sea, baja de peso. O sea, por eso es que un síntoma clave, digamos, es preguntar al paciente si ha bajado de peso para sospechar cáncer, pero de una causa injustificada, porque si te dice paciente que ha bajado 30 kilos en los últimos 3 meses, ucha, no, pues debe tener cáncer. Pero si le dices, ¿y por qué ha bajado? Ah, porque estoy yendo a spinning todos los días, entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces es una causa que no tiene aparentemente justificación o razón y tiene que ver pues con todo que hemos visto, el efecto Warburg, el destino de recursos que engaña el tumor para que se destinen al tumor y no hacia al cuerpo humano y también estimulación de esto por la inflamación que es la caquectina, que es el factor de necrosis tumoral. Entonces, este es un efecto del tumor local o sistémico. ¿Cómo es? Esta emaciación grave, esta caquexia, ¿es un efecto local o ya lo clasificamos como efecto sistémico? Sistémico, ¿no ve? A ver, enumere algunos efectos adversos sistémicos de los tumores. Acabamos de decir, inespecíficos, pérdida del apetito, fatiga, debilidad, pérdida de peso, caquexia, ya les he hablado de la caquectina, factor necrotumoral. También, ojo, fiebre y sudoración nocturna. ¿Esto qué quiere decir? Podemos tener fiebre de origen desconocido, así se llama. Eso me debió ver en semiología. Entonces, no es fiebre igual a inflamación, igual a infección, igual al que le vas a dar antibiótico. No hay que razonar así nomás de memoria, por método de patrón, porque la fiebre también puede ser un síntoma de que tenemos un cáncer ahí naciendo. ¿Qué será un síndrome paraneoplásico? Para es al lado de. Un síndrome paraneoplásico es una consecuencia indirecta de una neoplasia, que no tiene que ver con el efecto local, más bien con un efecto sistémico. Por ejemplo, si les digo que un paciente viene con hipertensión arterial y, a ver, ya, si viene un paciente con la presión elevada, ¿cómo actúan ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Ya, le han tomado la presión, está a 140, 100, así. ¿Qué hacen? A ver, ¿qué actuación tiene? ¿Cómo es? Estás en tu consultorio, llega, le toman la presión y tienes esto.
Y esto ya lo han debido analizar, ver tanto desde el punto de vista semiológico, fisiopatológico, farmacológico. ¿Cómo es? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es? Ustedes están estudiando medicina y creo que quieren saber qué hacer con su paciente, ¿no ven? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este paciente? Nada. Lo miramos, anotamos en la historia. Ya es una historia linda, grande, así, pero cuando terminas tu historia no sabes ni qué hacer con ella. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver, Joana Laime, ¿estás ahí? Sesión espiritista, sí. Joana Sí, Laime. doctor, ¿pudiera volver a repetir la pregunta, por favor? Viene a tu consultorio y tiene una presión de 160, 140 ya, y 90, 100 tu paciente. ¿Qué hacemos? Hacer una buena historia clínica para saber la causa, no sé. Ya, entonces, ¿se puede llegar a la causa de la hipertensión arterial? Trataría de buscar, sí, los factores predisponentes, tal vez antecedentes familiares. Ya, mi papá tenía eh, hipertensión, listo. Ahora, ¿qué hacemos? eh, Listo, ya tienes tus antecedentes, todo. Entonces, ¿y ahora, Hugo, ¿qué dices? Salvar a tu compañera. Darle antihipertensivos y una aspirina, doctor. Ya, le damos directamente. ¿Con qué antihipertensivo podríamos iniciar? Porque ya están al final casi de fármaco. ¿Cómo es? Ya tienen que, o sea, se supone que ustedes están invirtiendo tiempo, esfuerzo, dejando a sus familiares, sus amigos, porque este año es clave, es una transición entre lo clínico y lo básico y lo clínico. Y esto te está dando las competencias para decidir con tu paciente. Si no están perdiendo el tiempo, ¿cómo es? ¿Qué antihipertensivo? ¿Con qué empezamos? los sartán, doctor, podría ser. ¿Por qué los sartán? Debe ser alumna de la doctora Crespo o del doctor Ciro, ¿no veo? ¿De quién es? ¿Quién es tu docente de fármaco? La doctora Crespo, doctor. Ya, a ver, ¿y por qué los sartán? Y además, ¿por qué sé quién es tu docente solo con tu respuesta? Fármaco de primera elección, doctor, en este caso. Ya, pero tanto que al principio yo veía que la doctora Crespo iba por buen camino, el doctor Ciro también, y les pueden decir, está grabándose esta clase, ¿no? Pero no solo tenemos que hacerles sacar la mugre para que se memoricen medicamentos. Hay una farmacología razonada, una farmacología clínica. Entonces, simplemente le vamos a dar los sartán porque así la doctora Crespo me ha hecho repetir como loro 20 veces, o cómo es la cosa. Y que por cierto, está mal la respuesta de todas formas. Porque ¿cuál es la... todo está mal. Porque primero ha aparecido tu paciente. Aquí se han aplazado en fisiopato, se han aplazado en semio, se han aplazado en farmaco. Voy a hablar con toditos docentes de esto. Y además ahora se graba. ¿Cómo es Silvia? ¿Qué dices? Doctor, primero para confirmar lo que es la presión arterial tendríamos que tomar, la hipertensión, perdón, tendríamos que tomar 2 veces o más. Y si no estoy mal, el fármaco es o sea, igual el de primera elección es el enalapril. Ya, hay que tomar más veces. Porque puede haber situaciones como que lo han asaltado en la esquina o que tiene miedo como médico y por eso está elevado. Y han debido hablar de la hipertensión a la bata blanca o no. Ya, digamos Yeah. que han hecho 3 veces con la misma. Y además ni les pregunto ya de cómo tomarían la presión porque me voy a dar un tiro así.
cuáles son las características para que tomes la presión como médico y no como pinche, no, no vamos a decir nada, pero como un médico con razonamiento clínico. No les va a preguntar ni eso, pero ya, digamos que 3 veces ha salido elevada la presión. La etiología, ha dicho su compañera, intentaría buscar. ¿Qué tan frecuente hay una causa de hipertensión arterial que puedas quitar o modificar? Porque sabemos que si llegas a la etiología, según razonamiento clínico, y quitas la causa, se quita la enfermedad. Pero dentro, y eso es pregunta de fisiopato, dentro de la etiología de las hipertensiones, ¿cuánto de porcentaje conocemos de etiología? Del 1 al 100. ¿Cómo es? Te voy a- Sería del 5 al 10%, doctor, las hipertensiones secundarias. ¿Del cuánto me has dicho, Silvia? Del 5 al 10%, doctor. Más o menos 5. Es tu profesor bueno, no hay práctica en cosas, ¿no? Pero le has debido dar bola al doctor, ¿cómo se llama el doctor, el canocito? ¿Cómo se llama el doctor de fisiopato? ¿Quiénes son sus Alers. Erostegui. No, el Rostegui no creo. El otro, el doctor, Suárez. el Suárez, ¿ve? Ven cómo ustedes les está defraudando en la universidad. Tienen que absorbernos, chupar el conocimiento, hacernos a los docentes trabajar, no repetir nomás cosas. Hoy día, con algunos de mis estudiantes que les estaba revisando sus trabajos, me dicen que no entran en las teóricas porque obviamente no van a venir a que les lean las diapositivas. Yo tampoco perdí el tiempo, pero exijan lo que necesitan de los docentes. No dejen que se duerman así en sus laureles. Ya. Entonces, ese 5%, ¿qué causas puede haber? Hasta hay un acrónimo, digamos, o sea, un memorístico para que te puedas acordar. ¿Cuáles son las causas conocidas de hipertensión arterial? ¿Cómo es? Obesidad, No, para que vean, los factores predisponentes no son los mismos que la etiología, porque si no, todos los obesos serían hipertensos. Ningún magro sería hipertenso. Y eso es falso. ¿Cómo es? Ya, Podría ser por estenosis renal, doctor. Feocromocitoma. exacto, qué bien, Susana, Silvia, y iba a preguntar eso, ¿qué factor hemos visto nosotros en neoplasias? Un feocromocitoma. De hecho, le voy a meter esa pregunta, me van a hacer recuerdo. Y le voy a meter con semio, y le voy a meter con fisiopato, para demostrar mi punto, ¿no ve? Que todo tiene que ser engranado para que se utilice con un paciente. Entonces, y cuidado que estés reclamando que esta pregunta aparece de todo menos de patología, porque va a entrar semio, fisiopato, va a entrar fármaco más. Ya, algo que altere los riñones, algo que altere el sistema nervioso central, algo que altere la bulimia puede afectar, o sea, puede tener una causa conocida o las catecolaminas hormonal, sí, pero es menos del 5%. Entonces, la mayoría de las hipertensiones son criptogénicas, primarias, de origen indeterminado, como quieran llamar. Ahora, entonces en ese caso recién tú le puedes dar un tratamiento farmacológico, porque no puedes asumir que si ya es viejito, ya tiene hipertensión y entonces le doy directamente terapia farmacológica, incluso sin haberle tomado 2 veces más la presión, ¿no ve? Entonces, ya, digamos que es una causa del 95%, que no, bueno, no sabemos la causa, que ya le has tomado las 2 veces la presión y todo. ¿Qué fármaco o sea, van a empezar con fármaco a tratar la hipertensión? ¿Cuál es la Se podría, Sí, ah, Silvana. se podría comenzar con los tratamientos no farmacológicos, doctor, como el reducir la ingesta de sal, realizar ejercicio y otras medidas. Exacto, exacto, porque si no, después todos esos fármacos ya no te van a servir, vas a tener que combinar un chingo de fármacos para que te funcionen las cosas. Digamos que ya has hecho las medidas nutricionales y no jala. ¿Cuál es el fármaco que vas a empezar en la hipertensión? ¿Con qué fármaco vas a empezar la hipertensión?
En el abril, doctor. Sí, ¿por qué un EK? ¿O qué, por qué, pero? Sí, por eso. ¿Por qué es un EK? Va a depender Ya. de la edad del paciente y de qué tipo, de qué grado de hipertensión tenga. ¿Y de qué más? ¿Por qué no empezar con simplemente un diurético? ¿Por qué no empezar con furosemida? Um, ¿Tiene edema? No, no creo que sea recomendable A ver, porque por sus efectos secundarios, ¿no? les voy a dejar esa pregunta y a ver si me las preguntan a sus docentes, especialmente a la doctora Crespo y al doctor Zavala, porque va a disculpar por esta parte que estoy grabando, les voy a mostrar a los docentes para que vean y se les caiga la venda de que cómo estamos haciendo nuestras clases, por qué estamos haciendo, de qué forma estamos haciendo. Entonces, ya, pero ya nos hemos avanzado, ¿cómo se llama? Ido a otros lados, no a semio, fármaco. Aquí ya volviendo a esta situación, un efecto paraneoplásico sería la hipertensión secundaria a un feocromocitoma, ¿sí o no? ¿Cómo es la cosa? Un síndrome paraneoplásico es un efecto a distancia que no tiene que ver con el efecto local del tumor. Por ejemplo, hipertensión arterial en un fegocromocitoma, no, porque no es propio de la propia célula. De hecho, el fegocromocitoma, ¿dónde está? En la suprarrenal, y la suprarrenal normalmente secreta adrenalina, o sea, las catecolaminas, y esto produce vasoconstricción. Entonces, no es considerado un efecto paraneoplásico este. Tiene que ser diferente. Por ejemplo, si les digo a un paciente que tiene hipertensión arterial sistémica de causa criptogénica aparente y tú le empiezas con dieta y le das enalapril y le das captopril y le das enalapril luego con furosemida y sigue y se descontrola el paciente y tiene una hipertensión arterial eh, maligna, que ya no se va a preguntar ni qué es eso, ni cómo se trata, porque me voy a asustar. Entonces, ya, y de repente el paciente se empieza a tener baja de peso de origen, no es que ha ido a spinning ni nada. Encima tiene tos seca, irritativa. ¿Qué creen que puede estar pasando con este paciente? ¿Cómo es? En general, esos casos clínicos que parecen de Doctor House, creo que ya no, ya es muy antiguo. ¿Alguien ha visto el Doctor House alguna vez? ¿Esa serie o no? Sí, doctor. O The Good Doctor, no decía de, ¿cómo es? Sí, doctor. El Doctor House es la expresión máxima, digamos, exagerada, sobreactuada, si quieren, dramática del razonamiento clínico. Eso es lo. Para hacer esa serie se han agarrado a médicos, etcétera, pero ya también se fuman mucho, ¿no? O sea, por el método hipotético deductivo, causa-efecto, quieren encajar varias cosas que en la realidad a veces nos pasa. Cosas que tú viene tu paciente con signos y síntomas de Doctor House, yo le llamo, cuando de plano los residentes del gastro vienen y dicen, no sé qué tiene doctor porque parece que tiene esto y no tiene ni pies ni cabeza. Yo le digo, entonces es un caso de Doctor House, lo llamaremos a Doctor House. Como no podemos resolver, solo lo único que puede resolver Doctor House. Y en realidad la mayoría de los efectos que tienen que ver con Doctor House son estos. Síndromes paraneoplásicos. Soy capaz de ponerla en el examen a ver a qué me refiero en las teóricas como efecto del Doctor House. Son estas. O sea, te vienen síntomas, signos que parecen no tener ni pies ni cabeza y que ni siquiera te están sugiriendo que tienes un cáncer. Por ejemplo, ahorita estoy diciendo que un paciente tiene baja de peso, que tiene tos seca, no de tipo irritativa, que tiene baja de peso, de causa no específica, y tiene crisis malignas de hipertensión que no puedes controlar con nada, ni con tus medidas dietéticas, ni con tus medidas de ECAS, ni mezclando el ECA con la furosemida, y peor si tiene diabetes, ¿qué harían? Entonces, ¿cómo es caso de Doctor House o no? O si les digo que un paciente tiene todo lo mismo, pero encima
tiene una lesión en el miembro pélvico izquierdo sobrelevada que cuando se aprieta, cuando se palpa, empieza a tener una secreción blanquecina lechosa que has mandado a patología clínica y te dicen que es leche. Ah, cabrón, ¿cómo es esto? Caso del Doctor House sigue siendo. ¿Cómo es? ¿Cómo unimos todos estos datos para tener algo lógico o qué está pasando? Bueno, como usted dijo, doctor, hay una neoplasia y está causando síndromes paraneoplásicos. Exacto, es eso. Tiene un carcinoma de células pequeñas. Así se llama. Van a ver en el siguiente año en patología quirúrgica eh, que patología especial se llama, digamos, patología 2 que me encantaría dar esa materia, pero no sé por qué chingados no me llaman, porque hasta de honor en gratis yo quiero dar esa materia. Pero bueno, entonces, esas células pequeñas del pulmón, así carcinoma de células pequeñas, se han, han tenido tal mutación que se ha empezado a expresar genes que empiezan a secretar o a generar proteínas como no proteínas, sino sustancias como las catecolaminas o sustancias que hacen que se estimule las glándulas sudoríparas y que haya una metaplasia, porque finalmente la glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada, por si acaso, si no se acuerdan de histología. Y entonces eso explicaría, pucha, que está secretando leche por otro lado. Entonces, como dice su compañero, eso es el efecto Doctor House que yo le llamo en, en el gastro y que a veces piensan que yo, pucha, habré estudiado medicina, creo, con los extraterrestres o habré estudiado medicina en una universidad de élite que tienen otros libros diferentes o que el ser patólogo significa que tienes algo de Harry Potter eh, o adivino o lo que sea. No, nada que ver, es simplemente hacer razonamiento clínico y entender estas cosas. Entonces, son efectos paraneoplásicos. ¿Qué es la caquexia? Pérdida de peso corporal, último estado de desnutrición asociado a debilidad y agotamiento. Tumores parásitos, ¿no? Ya hemos visto por qué se explica esto de que baja el peso y es un síntoma que puede ser importante para determinar eh, que tiene, apoyar a que tiene cáncer, ¿no? ¿Qué son los síndromes paraneoplásicos? Signos y síntomas ocasionados por el efecto a distancia del tumor. Las características fundamentales son: no se relaciona con efectos mecánicos del tumor o metástasis. Pueden deberse a sustancias secretadas en las células tumorales, pero no se encuentran en las células normales a partir de las cuales se ha originado el tumor. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes una neoplasia en neuroendocrina no vale como síndrome paraneoplásico, porque sabes que, y de todas maneras va a haber una división descontrolada, descoordinada y una secreción descontrolada, descoordinada de la sustancia neuroendocrina. Entonces, para que califique como síndrome paraneoplásico tiene que ser tipo Doctor House, o sea, un tumor que no era, que secretaba, por ejemplo, como el, como el feocromocitoma, sino que un tumor de pulmón que te está dando hipertensión y además secreción de leche, digamos, ¿no? Así. Pueden deberse también a respuestas inmunitarias y la patogenia de cada uno es compleja y el razonamiento clínico es complejo para llegar a esto. Clasificación de los síndromes paraneoplásicos: endocrinos, neuroendocrinos, hematógenos, dermatológicos, renales. Entonces puede expresarse a todo nivel, ¿no? Los endocrinos tenemos, por ejemplo, el síndrome de Cushing con carcinoma de células pequeñas pulmonar, es lo que acabamos de decir. Hipercalcemia por secreción de un polipéptico de tipo hormonal de una sustancia, de una hormona paratiroidea en el cáncer de epidermoide pulmonar. La hipoglucemia por hormona de crecimiento de tipo insulina en el hemiosarcoma. Esto les voy a preguntar yo en el examen de lunes a viernes. Voy a ver si realmente me han captado en la parte práctica y en la teórica, porque finalmente cuando ya me digan, ya me sepan de memoria que no se manda un transoperatorio en formol, bla, 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 todo lo que hemos visto en práctica, después les voy a dar un caso de razonamiento clínico y les voy a dar un caso de Doctor House y ustedes van a decir, no vale, pucha, este doctor piensa que tiene que aplazarnos, y hemos respondido todo bien y hasta que nos quiera agarrar en una, no. Les voy a dar un caso de Doctor House y no por fregarlos.
sino porque a eso se van a enfrentar en la vida real. Y no quiero que sean unos médicos solo mediocres, de patrón, nada más, de lo que solo han visto y de eso nomás diagnostican. O un médico que te haga de repetir como loro nomás lo mismo. Entonces, les voy a dar un caso de Doctor House y les voy a decir que tienes un tumor así, así, y que tiene esto y lo otro, y se van a... Y la respuesta es fácil. Cuando veo varias afectaciones en varios lugares, probablemente tal vez tiene neoplasia y tiene efecto para neoplasia. Entonces, ojo con eso. Ya incluso ya estoy dando preguntas del examen práctico. Hematológicos, por ejemplo, policitemia, ejemplo en los cánceres renales, tromboflebitis, migratoria, eso se llama trino de Trossard y esto lo han visto más en la parte semiológica, por liberación de tromboplastina en el cáncer de páncreas, anemia por anticuerpos de tipo crioglobulina en pacientes con linfomas, neuromusculares, la miastemia gravis asociada a los timomas, el síndrome de Lambert-Eaton, que es en general te da debilidad muscular y es por anticuerpos frente a proteínas de la unión neuromuscular, por ejemplo, en el carcinoma de pulmón y de células pequeñas. Esto tiene similitud con lo que hemos visto en Inmuno, ¿no ve? Con el mecanismo de lesión de las hipersensibilidades, en especial la de tipo 2, por si acaso. Todo esto no voy a explicarlo ampliamente porque debería haber sido explicado en semio. Y aquí solo mencionarse, ¿ya? Tampoco es clase de semio ni de fisiopato. Dermatológicos, igual, en semio, tendrían que haber hablado de la cantosis nigricans, que es la hiperpigmentación del cuello y las áreas intertiginosas entre los dedos, y eso puede ser consecuencia de un cáncer gástrico. Dermatomiositis asociada a una serie de tumores malignos. Esto es, por ejemplo, eh, tumores de tiroides, de paratiroides, etc. Renales, como por ejemplo el síndrome nefrítico secundario a depósitos de inmunocomplejos y antígenos tumorales en las membranas glomerulares. Como les digo, tiene que ver además con la respuesta de hipersensibilidad tipo 2 esto. Bueno, creo que es, y bueno, en el libro hay un cuadrito y en las teóricas, aquí, la siguiente clase vamos a poner un poco más de énfasis, pero está aquí el síndrome, si es neuroendocrino, si es neurológico, qué enfermedad, qué neoplasia causa y cuál es el mecanismo, ¿no? Pero en general, ¿qué tiene que salir de esta clase? Caso de Doctor House, síndrome paraneoplásico y puede ser cualquier cosa, síntomas, signos que parecen que no tienen que ver unos con otros. Bueno, esta clase también ha sido un poco pesadita. A ver, ¿alguna duda, pregunta, observación al respecto? Hija, además ya nos hemos extendido mucho. Bueno, si no hay dudas, preguntas, vamos a tratar de terminar el temario el lunes. Y la clase del miércoles va a ser solo de síntesis de todo lo que hemos visto, con puntualización de las cosas importantes y también resolución de dudas para el examen, que es el 17. Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. También hasta